Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía de Sajonia-Hildburghausen. Ella fue una princesa alemana que acabaría contrayendo un matrimonio muy breve e infeliz a causa de que su marido se enamoró del retrato de otra princesa de la época, convirtiéndose así Sofía en motivo de mofa dentro de la corte de sus suegros, sin una situación bastante humillante para ella. Espero que os guste esta biografía. Ernestina Federica Sofía de Wettin y de Wettin nació el 22 de febrero de 1760 en la ciudad de Hildburghausen, en el ducado de Sajonia-Hildburghausen, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen y de la tercera esposa de este, la duquesa Ernestina de Sajonia-Weimar-Eisenach. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Sofía la primera de sus vástagos. Al ser la hija mayor de los duques, la princesa fue educada para ser una buena consorte, ya que de ella se esperaba que contrajese un buen casamiento con algún gobernante o príncipe alemán. Sofía recibiría distintas propuestas matrimoniales, pero acabaría quedando comprometida con el príncipe heredero Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, quien era hijo de los duques Ernesto Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel. Mientras su compromiso con el príncipe Francisco seguía adelante, su prometido asistió a una de las dietas imperiales que se realizaban de manera perpetua en la ciudad de Ratisbona, lugar donde se encontraba expuesto un retrato de la princesa Augusta de Goes-Ibersdorf, siendo este cuadro muy bien valorado por los príncipes y gobernantes que asistieron a dicha dieta imperial. Su prometido Francisco fue uno de los príncipes que más valoraron aquel retrato, considerando a la princesa Augusta como muy hermosa, mostrando así su gran deseo de casarse con ella, pese a estar comprometido desde hace algún tiempo con Sofía. Pero ante las negociaciones matrimoniales que se habían establecido entre las familias ducales de ambos prometidos, aquel compromiso no podía anularse. Sofía se mostró muy triste cuando llegaron hasta ella los rumores que decían que su prometido Francisco se había enamorado de la princesa Augusta, sin ni siquiera haberla visto en persona, enamorándose perdidamente de su imagen retratada, algo que fue muy humillante para Sofía, especialmente cuando se enteró de que su prometido había pagado hasta 4 veces más de lo que valía el retrato para poder llevárselo consigo. El 6 de marzo de 1776 se hizo la boda entre Sofía y el príncipe Francisco en la ciudad de Hildburghausen, en el ducado de Sajonia-Hildburghausen. Para entonces, ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y él 25. Los recién casados establecieron su hogar en la ciudad de Coburgo, en el ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, pero su matrimonio sería muy infeliz. Sofía no sería considerada como una gran belleza, pero sí sería descrita como una princesa virtuosa, piadosa y tímida. Pero su marido no encontraría encanto alguno en su esposa, considerándola demasiado aburrida y poco interesante, además de que no sentía ningún tipo de atracción hacia ella. Sofía se encontraría muy sola dentro de la corte de sus suegros, además de que sería el blanco de numerosas burlas, debido a que los cortesanos siempre se mofaban sobre el asunto del retrato de la princesa Augusta, el cual estaba colgado en las habitaciones privadas de su marido Francisco, quien declaró públicamente que estaba locamente enamorado de la princesa retratada.
Sofía siempre fue una princesa un tanto débil y que sufría de una mala salud, enfermando de una gripe que le acabaría costando la vida el 28 de septiembre de 1776, falleciendo a los 16 años de edad en la ciudad de Coburgo, muriendo tan solo 6 meses después de haberse celebrado su boda. Tras producirse la muerte de Sofía, su marido Francisco se apresuró a pedir la mano en matrimonio de la princesa Augusta, pese a ser esta una gran desconocida para él, casándose de esta manera con la mujer que amaba, celebrándose su boda tan solo 8 meses después de haberse producido la muerte de Sofía, siendo el matrimonio entre Francisco y la princesa Augusta descrito como muy feliz, naciendo de esta unión 10 hijos. Los restos mortales de Sofía descansan en la cripta de la iglesia de San Mauricio de Coburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Sofía. Ella, como otras tantas mujeres del pasado, fueron entregadas en matrimonio solo para establecer o fortalecer las alianzas entre casas nobles o reales, sin importar los sentimientos de cada cónyuge. Algo que desgraciadamente pasó con Sofía y con su marido Francisco, siendo obligados a casarse pese a estar su marido enamorado de otra princesa, soportando así Sofía no solo la gran humillación de que su marido estuviese enamorado de otra mujer, sino el hecho de que su esposo ni siquiera conociese en persona a la mujer que amaba, enamorándose tan solo de un simple retrato. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía de Sajonia-Hildburghausen. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan tenido que soportar que sus maridos estuviesen enamorados de otras mujeres. Y con esto me despido. Hasta la próxima.